Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a GarageBrand, el podcast de cultura, liderazgo y desarrollo organizacional para pymes. Yo soy Miguel Castilla, estoy con Nayeli Audelo. ¿Cómo estás, Nayeli? Muy bien, muchas gracias. Ya, último podcast, último episodio de este año, 2025. Ya nos despedimos de este año. Sí, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en estos episodios. Ya llevamos más de 50. 57, creo que ese es el episodio 57. Sí. Y hoy tenemos una invitada que nos acompaña por tercera vez, la única que ha repetido. Así es, muy contentos porque vamos a cerrar este año hablando de un tema que está ahí muy en tendencia. Por lo mismo hay muchas opiniones, mucha controversia, también mucha desinformación y tiene que ver con esta reforma que está pues en alguna de las diferentes etapas de aprobación en el sistema legal mexicano, que tiene que ver con las 40 horas laborales a las cuales se tienen que someter las diferentes empresas aquí en México. Es un tema que se conoce muchísimo, pero también hay mucha incertidumbre y mucha desinformación sobre los detalles y cómo aplica a las diferentes industrias. Para hacerlo tenemos a Jimena Caballero. Jimena, gracias otra vez, por tercera vez, por estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Ella es socia en Sappers Locker, una firma que se dedica a asesorar a distintas empresas de diversos tamaños en temas legales. Y bueno, pues qué mejor que ella para asesorarnos y platicar sobre esta gran reforma. Pues bueno, creo que justo hay muchísima información al respecto, pero hay más dudas, ¿no? Para empezar, creo que lo importante señalar es que todos nosotros podemos consultarla, está disponible en la Gaceta del Senado. Ahorita es una iniciativa, no es una reforma como tal, porque todavía necesita que pase por las cámaras. Esto quiere decir que la presidenta lo manda a través de la Secretaría del Trabajo, porque es un tema laboral, y pasará el siguiente año en las sesiones. Lo más seguro es que en las votaciones, dada que tienen una mayoría, pues probablemente sea muy ágil el proceso que va a tener. Sin embargo, pues habría que ver si hay puntos, comas o interpretaciones que haya que trabajar, o a lo mejor lo van a hacer directo. Si funciona de manera directa como se tiene presentada en la propuesta, pues seguramente ya tendremos noción de qué es lo que va a suceder, ¿no? Y en este tema de las 40 horas, para entender un poquito esta parte, es que actualmente los trabajadores o la Ley Federal del Trabajo señala que pueden una jornada es de 48 horas con un día de descanso a la semana. Esta reforma lo que indica es que se van a tener 40 horas laborales, más no que vaya a haber más días de descanso. Es decir, la realidad es que para muchos se vuelve un poco compleja la idea de qué sirve tener menos horas si tienes que ir los mismos días, porque el desgaste del trabajo, las condiciones, las actividades siguen siendo las mismas. Hay un cambio también respecto de cuántas horas extras se pueden trabajar. Limita el tema de las horas extra también para los menores de edad, que estaba regulada anteriormente, y la reforma pretende cambiar tanto la Ley Federal del Trabajo como la Constitución, porque en el 123 está regulado todas las condiciones de trabajo. Entonces esta reforma impacta a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo actualmente. Ok, entonces actualmente lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo es que se trabaja 48 horas en general con un día de descanso. Uh-huh. ¿Y qué hacen las empresas actualmente y por qué están preocupadas? O sea, ¿cuáles van a ser los cambios que van a suceder? Claro, ahí creo que el tema de la desinformación viene un poco en que se piensa que va a ser un cambio inmediato. Y no, es un tema paulatino. Si nosotros tenemos la reforma el siguiente año, o sea, 2026, va a empezar a tener su vigencia en 2027. Y esta reforma lo que señala va a ser progresivo. Van a disminuirse 2 horas anuales hasta llegar a 2030. Es decir, que realmente vamos a empezar a ver los efectos de esta reforma hasta dentro de 5 años. ¿Qué sucede ahora? Bueno, vamos a tener que hacer cambios quizás en las condiciones de trabajo que tengan que estar relacionados con los contratos individuales de trabajo, con temas sindicales, con temas que tengan algún contrato ley, algo muy específico, y a partir de eso ver cómo se van a establecer estas relaciones. Sin embargo, la mayoría de los empleos y
y más bien cuando hablamos temas de oficinas, cuando hablamos temas un poco más administrativos, usualmente la jornada es de 40 horas. Entonces, realmente, si son trabajos de esta naturaleza, pues no van a sentir un beneficio o un tema de menos carga administrativa, menos carga laboral. Lo que sí está considerándose como un tema de riesgo es el tema de las industrias, ¿no? Porque hay unidades económicas en las que sí dependen ciertos horarios, en las que las jornadas están pautadas porque el costo de los productos está relacionado con el costo hora hombre, con el costo de todo lo que se viene, y no solamente estamos hablando de un tema de reducción de horas, sino también tenemos un aumento salarial. Entonces, el disminuir horas no significa que sean más productivos, aunque realmente la intención es hacerlo así porque tienes una mejor condición de vida, mejores condiciones de persona. Últimamente, las reformas que hemos tenido en México, por ejemplo, el tema de aumento de vacaciones, el tema de los salarios, el tema de que se están negociando tanto, por ejemplo, aguinaldos, primas, que están como ahí en el tintero, pero no han sucedido, buscan obviamente cambiar un poco las condiciones laborales, ¿no? Las normas que tenemos, tanto de teletrabajo como la psicosocial, buscan tener un poco más de control y protección hacia la manera en la que se están estableciendo las relaciones de trabajo, más no están señalando cómo esto puede ayudar a un crecimiento real, tanto de las unidades económicas como de los empleadores, o disminuir la informalidad, ¿no? Entonces... Sí, claro, porque a ver, si nos vamos a ver desde el principio, todo lo que nos dijiste, uno es, primero, no se ha aprobado la reforma. Entonces, el siguiente año va a estar igual, no va a haber ningún cambio. Exacto. Así, pase lo que pase, se apruebe o no, el siguiente año no va a haber ningún cambio. Si se llega a aprobar, entonces empezaríamos a ver el impacto a partir de 2027 con 2 horas menos. O sea, hoy estamos en 48, después van a ser 46, Exacto. 44, 42, hasta llegar a 40 en 2030. Esa es la famosa gradualidad que están hablando. Segundo, no todas las industrias se van a ver afectadas porque hoy ya hay varias industrias y varios, digamos, corporativos, oficinas que ya trabajan 40 horas, entonces ni siquiera van a sentir ninguna diferencia. Exacto. Pero, y después hablaste de la productividad, o sea, que es un punto que preocupa mucho a las empresas, porque dicen, ok, tú les estás dando mejores condiciones, está bien, pero ¿qué pasa con la productividad? Porque no nada más se trata de pagar más salario, más primas, más vacaciones, y todo se le va cargando a la empresa o a los dueños de las empresas, pero que haya cambio, ¿no? O sea, me estás prometiendo más productividad por hora, nada más porque la gente va a estar más contenta porque le estás pagando mejor, lo estás haciendo trabajar menos, pero esto no va a suceder como por magia. Claro, algo también importante es que como que todo viene desde el origen. Las relaciones laborales, como las tenemos establecidas, ¿no? Como por práctica se tenía que los contratos se tuvieran las 48 horas por si había una necesidad de aumentar las actividades, porque muchos dicen, es que mis 8 horas no incluyen mi comida. No, a ver, tenemos condiciones que la ley establece a partir de cuándo se contemplan, cómo entras, cómo sales, cuáles son las actividades que vas a realizar, tu perfil de trabajo. O sea, todo tiene que estar en el contrato. El problema es que no hay contratos, ¿no? Y desde ahí viene el problema en no tener claras las responsabilidades, las actividades, los horarios o la manera en la que se van a llevar estas relaciones de trabajo. Lo posterior sería el reglamento interior de trabajo, ¿no? Y dice, bueno, es que tengo políticas. Bueno, es que no es una política, deberías de tener un reglamento inscrito en el centro de trabajo para regular estas condiciones. Y posterior a eso, como lo comentas, el tema de la productividad, o sea, en algún punto sí se vuelve un poco complejo, porque el no tener muy claras la manera en la que la estás haciendo. Si vas a tener cambios, esto necesita un convenio modificatorio, ¿no? Para tener claras las condiciones de trabajo. Y adicionalmente, el cómo las industrias van a tener que adaptarse a estas condiciones porque ya van a permitir un registro electrónico, porque evidentemente ya vas a tener que tener mucho control de a qué hora entras, a qué hora sales. Actualmente todavía es muy manual, todavía requerimos nombre, firma, huella para acreditar muchas pruebas, entonces va a ser un reto poder integrar estos sistemas electrónicos para poder acreditarlos en caso de una controversia laboral, ¿no? Entonces creo que sí hay que tener muy claras las maneras en que nosotros vamos a tener que implementarlos en las organizaciones, porque antes era algo que estaba escrito pero no totalmente aplicado, lo que ahora se va a aplicar, entonces cómo lo vamos a trabajar y en consecuencia cómo ambas partes, tanto trabajadores como empleadores, pueden estar tranquilos de que la relación se va a llevar a cabo de una manera correcta y segura para ambos, ¿no? Yo quiero preguntarte algo que, bueno, de aprobarse y de avanzar en este tema,
una cosa es lo que está en la ley y lo que pues se aplica pues ya está en piedra. Ujú. La otra es la parte, cómo lo adoptan las empresas culturalmente, qué cambios tenemos que hacer en la forma de pensar nuestra semana laboral, el cómo este paradigma de voy a tal hora y como tantas horas y me voy a tal hora, eso va a cambiar un poco y pensando en que pues nosotros tenemos una forma de trabajar distinta a la que tienen países europeos, son temas culturales muy diferentes, ¿no? Ellos conciben la relación de su vida personal con la vida laboral de una forma muy distinta. Nosotros tenemos que hacer un cambio ahí. ¿Cuál es este cambio? Y bueno, primera pregunta. Segundo, ¿cómo vamos a llegar allá? Pero bueno, pensando en el día a día, ¿qué cambio hay? Es un poco más complejo porque creo que viene también en la intención del recurso de cada una de las unidades de trabajo, los centros de trabajo, porque también entendamos esta parte de que a veces como que dicen, bueno, es que nos falta mucho para ser un país como Finlandia, como cualquier país europeo, se siempre ponen estas comparativas, ¿no? No, y de ahí surgen esas ideas, ¿no? Como que Ajá. dicen, mira, estos países trabajan mucho menos horas y son más eficientes. Sí, pero ellos son más eficientes antes de trabajar menos horas. O sea, ellos Exactamente. llegan, no pierden el tiempo en el cafecito, en saludar a todo el mundo, en se sientan y a ver a qué hora me concentro, en estar viendo videos. Es, a ver, yo estoy trabajando y estoy trabajando. Sí, y Y tienen maneras diferentes como medir estos KPIs, también de maneras diferentes también. O sea, el tema de que ellos no hacen traslados de 2, 3 horas para sus centros de trabajo, como sucede mucho, por lo menos aquí en Ciudad de México, en las grandes urbes, en que ya el trabajador llega cansado, el trabajador ya viene agobiado, el tema de mantener un balance de vida, persona, economía, el si alcanza o no alcanza. O sea, hay muchos otros factores que como que, bueno, de manera directa afectan, pero algo que no estamos dimensionando en México, y eso, o sea, no son números inventados, o sea, en NEGI, el 43% de las MIPIMES, que estamos hablando de entre 8 y 10 empleados, dan empleo al 43% de la población. Sin embargo, ellos representan un 13% del PIB. Entonces, los que más emplean son los que desafortunadamente menos producen, pero los que menos contratan, o sea, que son las grandes empresas, son los que más generan riqueza. Entonces ahí tenemos ya un problema porque estás poniéndole cargas a las que están intentando sobrevivir. Y si una MIPYME sobrevive después de 2 años, bueno, ya fue una gran ganancia. Sin embargo, no solamente tenemos una carga de horas, también tenemos carga de aumentos salariales, tenemos cargas de normas, de políticas, a lo mejor desde la parte fiscal, desde la parte laboral, tener todo en orden cuando pues están intentando sobrevivir, ¿no? Y tampoco tenemos este tipo de incentivos o partes económicas que ayuden a que se reconozca esta labor, ¿no? Entonces, desafortunadamente son los que menos acceso o menos conciencia tienen del alcance de estas situaciones y no por eso la gente va a dejar de trabajar más o no por eso la informalidad va a ayudar a que estas jornadas cambien porque evidentemente estamos en un nivel un poco complejo porque tanto el más joven que no tiene experiencia como el que ya está en una tercera edad, les cuesta trabajo conseguir empleo bajo ciertas condiciones. Entonces, el llegar gradualmente a este tipo de beneficios creo que va a ser un poco complejo, creo que va a ser un gran reto, porque quienes tienen la carga no van a ser las grandes empresas, porque he leído muchos comentarios como de, es que si no tienen para pagar, ¿para qué tienen empresa? Es que pues como un poco de polarizar la parte de trabajador con la empresa y no se entiende que la empresa son las mínimas, realmente son las pequeñas y medianas empresas las que están sosteniendo mucho del ecosistema laboral actual. Tenemos también ahorita una brecha generacional, estamos como que en esta transición de estas generaciones de las pensiones que se están empezando a jubilar por Afores, que están empezando a tener el tema de nuevos empleos, están muy diversas las edades, entonces hay un choque generacional también cultural y organizacional, entonces como que todos lo ven como, es que vamos a ganarle al sistema, pero no es ganarle al sistema, es entender sí, cómo el Trabajar sistema... juntos, es ganarle al Exactamente. sistema, es atacar a las empresas, es nosotros contra ellos. satanizar a los A los emprendedores. empresarios, exacto, Sí. porque creen que ser empresario pues es porque ganas muchísimo dinero a partir de eso y hay muchas condiciones, muchos tipos de empresarios, muchos tipos de empresa, hay muchas industrias y a veces solo nos enfocamos en cómo funciona quizás la Ciudad de México, ¿no? Porque es un país enorme, tenemos una diversidad de empleos, de características de industrias, entonces no a todos les beneficia trabajar menos entonces vamos a terminar fomentando pago de horas extras. Y entonces esas horas extras van a ser bien pagadas porque a fin de cuentas el trabajador cuando se da cuenta que tiene un montón de descuentos ya no está tan padre la hora extra y quizás
ya no se vuelve un beneficio porque a fin de cuentas para llegar a ciertas metas en cuanto a producción, a actividades, pues entonces tenemos que recurrir a otro tipo de dinámicas laborales, ¿no? Sí, un poco lo que está sucediendo con todas estas reformas es que se van mucho como a la parte idealista en otros países funciona, pero no se aterriza a nuestra realidad, a cómo estamos, a cómo vivimos. O sea, simplemente el tema del incremento al salario mínimo, o sea, está increíble. Qué bueno, o sea, yo no estoy en contra de que la gente gane más, pero llega un punto donde no es sostenible para las empresas, especialmente para las empresas más pequeñas. Luego, los rangos se empiezan a hacer bien complejos, ¿no? Porque entonces ya tienes a muchos niveles operativos, o sea, de responsabilidad ganando lo mismo. O sea, el que hace poco, que está en el salario mínimo, pero también el que ya hace mucho, pues no se le puede subir porque todos los incrementos se han cargado en los salarios mínimos. Sí, desafortunadamente en los últimos años hemos visto que esta brecha salarial entre el mínimo y el profesionista que está calificado, no hay una gran diferencia respecto de ingresos, a carga de trabajo, a condiciones generales. O sea, la realidad es que creo que no se está dimensionando y también había ahí una polémica en cómo habían hecho el cálculo de los porcentajes, en cómo se avisó que era este aumento del salario. Sin embargo, el tema es que la manera en cómo se anuncia, no están dimensionando que esto tiene cuotas atrás, ¿no? No solamente estamos hablando de un ingreso, sino tenemos las del Seguro Social, el Infonavit, tenemos pagos de impuestos, las primas, el aumento o sea, veníamos con gastos ya fuertes para los patrones, el aumento de los días de vacaciones, porque eso se calcula, ¿no? Y tenemos gastos generales, entonces como que estamos adaptándonos, sí, se han realizado bien, ha tenido una buena respuesta, sin embargo, no hay un incentivo adicional para poder seguir creando nuevos empleos, para seguir fomentándolo. Entonces, nada más el anunciar, ok, ya hay una reforma, porque se anuncia como la reforma que ya existe, pero realmente es una iniciativa, tiene que aprobarse, tiene que estar vigente, tiene que suceder en ciertos años, entonces nada más es como una victoria, pero no estamos entendiendo para quién es la victoria, ¿no? Y ni siquiera es un A contra B, es un cómo esto va a impactar a un país que no está creciendo. Porque políticamente, o sea, ya no solamente hablando de lo laboral, no tenemos un crecimiento registrado en los últimos 2 años. Entonces, estás aumentando un gasto, algo que no ha crecido. Entonces, en algún momento esto lo vamos a resentir. Evidentemente, hay otras maneras de medirlo, hay maneras en las que se va a revisar esto, maneras en las que la gente lo va a tener que resentir, ¿no? Y no solamente es México, es un tema global, ¿no? Entonces, la realidad es que es parte de un compromiso de agendas, que también está ahí muy señalado como parte del el numeral, creo que 63 de 100 cosas. Entonces, viene como consecuencia, pero también la Organización Internacional del Trabajo dio recomendaciones de que también no es correcto hacer un cambio tan brusco, porque por eso tiene que ser gradual, porque afectas económicamente ciertas unidades, afectas las condiciones generales, esto tiene que ser progresivo. La realidad es que en algún momento vamos a tener esto, seguramente es algo que va a suceder, más bien cómo nos vamos a adaptar. No, y si tienes menos horas de trabajo con un salario mínimo más alto, pero no hay crecimiento, entonces, ¿a quién le pega? Al empresario, ¿no? Y nosotros estamos convencidos que no es una pelea, no es un vamos a proteger al empresario. No, proteger lo que o sea, estamos trabajando colaboradores con empresarios para producir cosas en beneficio del país. No hay ninguna pelea y no debe haber ninguna pelea. Es cómo le hacemos juntos para ser más productivos como país, ¿no? Y justo eso, ¿qué le podemos decir? Danos 3 consejos prácticos a los empresarios para entender mejor, prepararse, si es la palabra adecuada, para la llegada gradual de esta reforma. Sí, lo más importante es los documentos laborales tenerlos en orden y sobre todo asesorarse, porque hay una muy mala idea de que sí, que no, la praxis es otra. La realidad es, a ver, o sea, tenemos empleados, tenemos obligaciones, independientemente de la manera en la que esto sea, es una relación. Y recordemos, la carga de la prueba siempre la tiene el patrón. Entonces, si ustedes están del lado del patrón,
tengan el tema de los contratos en orden, bien descritas sus actividades en perfiles de puesto, un reglamento del centro de trabajo inscrito para poder establecer la dinámica en cómo se va a llevar a cabo esta relación entre trabajador y patrón, el que ustedes tengan bien claro cuáles son las prestaciones que van a dar y tengan todo documentado, porque la realidad es que hay veces que se paga y sí lo realizan, pero ya sea que se pague en efectivo, ya sea que hacen transferencias, ya sea que ese es un tema de nómina, pero no se tiene documentado. Entonces, tener cualquier expediente de un trabajador en orden ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de que sea un trabajador bueno o sea un trabajador malo, no, a ver, es un tema de si te llega una inspección de la Secretaría del Trabajo, no te va a preguntar, oye, ¿y qué pasa? Hay un listado de cosas mínimas que tú tienes que cumplir, ¿no? Y recordemos, o sea, el desconocimiento de la ley no se exime de su cumplimiento y también esto implica en materia laboral. Si me llega una inspección por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social, si llega una inspección por parte de la Secretaría de Trabajo, que ahora recordemos que ahora están vinculados SAT, Infonavit, IMSS, con todo lo laboral después de REPSE, pues evidentemente tienen toda la información a la mano y si tú no estás cumpliendo, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, antes de que nos llegue una reforma de 40 horas, ¿tenemos ahorita algo en orden? No. Entonces, ahí es el tema del contrato. Punto uno, que independientemente de cualquier reforma, siempre es bueno tener en orden todo y el expediente del trabajador. Las evidencias, los pagos, las prestaciones. Y todo, siempre recuerdo, la documentación es siempre nombre, firma y huella y alguna declaración que del propio trabajador el que está recibiendo esto, porque siguen siendo documentales privadas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, necesitamos tener algo que ratifique el trabajador para que pueda hacer un documento que podamos tener como una evidencia cierta. Segunda recomendación. La segunda recomendación, pues creo yo que sería empezar a ver cómo es, o sea, si el centro de trabajo o la actividad que ustedes realizan, si se considera que va a verse afectada debido a estas reducciones, empezar a generar un plan de trabajo a largo plazo en el que empecemos o a depender cada vez menos o a eficientar las actividades que cada trabajador realice para que cuando llegue a este punto de estas 5 horas, perdón, de estos 5 años en la reducción de estas 8 horas que vamos a tener, pues evidentemente empezar a hacer estos cambios tanto en los perfiles o si se requiere otra persona o con las personas que ya tenemos, evidentemente empezar a establecer cómo van a ser estas dinámicas laborales, ¿no? Si evidentemente la industria demanda o el tipo de negocio demanda que sí se ejecuten estos horarios, bueno, pues evidentemente presupuestarlo, porque esto es algo que seguramente estas 2 primeras horas pues van a entrar como horas extras, ¿no? Y se van a tener que pagar y se van a tener que establecer así con los trabajadores, pero también tenemos un tope de horas extras, entonces, pues si va a trabajar ciertas horas adicionales como un sexto día, pues entonces ya no va a poder hacer extras el resto de la semana hasta que estén topadas estas 12 horas, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado también sobre cómo se van a llevar a cabo estas relaciones. Y creo que ya como tercer punto, pues no esperar a que la reforma llegue, sino ya estamos, o sea, ya sabemos qué va a suceder, ¿no? No estamos viendo a ver qué va a decir, ya podemos consultarla, ya podemos checarlo, pero insisto, es un tema en el que más bien es un tema preventivo, estamos a muy buen tiempo de revisar todo lo que tenemos, establecer bien nuestras relaciones de trabajo, revisar nuestros reglamentos, porque aparte no solamente tenemos un cambio respecto de las 40 horas, ¿no? Tenemos también un tema de ley silla, que es que el 14 de diciembre fue el último día que teníamos para ver si estamos cumpliendo o no. Tenemos también los antecedentes de la NOM, de teletrabajo, de temas psicosociales. Entonces, estamos cumpliendo previamente estos porque va a llegar otra reforma que nos va a revisar todo esto en cualquier tipo de inspección. Entonces, es todas este cúmulo de normas en las que en algún momento tenemos que revisar y adicional, las normas de trabajo cuando tenemos ciertas actividades de riesgo o industrias que tienen normas muy específicas, pues entonces tenemos que revisar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los 3 puntos siempre van encaminados a prevención, a actualización de documentos y sobre todo registro de evidencias. De acuerdo, muy bien. Oye, yo agregaría una cosita muy rápido a tu recomendación de documentar bien el perfil del puesto, que es también medir el desempeño. Sí. Porque hoy vamos a tener que ser, ahora sí, como llevar cada hora a la mayor eficiencia posible y justo ver
cómo medimos que la gente esté haciendo su trabajo y lo esté haciendo bien y que ellos sepan que lo están haciendo bien. Claro, hay un antecedente también en respecto de cómo contratan a las personas en la parte de periodos a prueba, cómo tienen documentados estas condiciones, cómo medimos los KPIs, cómo está rindiendo la gente para que en caso de que decidamos dar por terminada una relación, tengamos evidencias claras, ciertas y sobre todo que las partes estemos enteradas de cómo se van a llevar a cabo las condiciones. Bueno, pues ciertamente es un tema que podríamos hablar más y más. Va a haber mucha información, pero también mucho mucho rumor, y bueno, a mí ya me funciona así, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. La gran recomendación que le podemos dar a todo el gremio emprendedor y empresarial es informarse, asesorarse. En Zappers lo saben hacer muy bien. Acérquense a expertos en ese tema y bueno, pues nosotros también podemos ayudar a bajar en un plan de cultura y de comunicación esto directamente a los líderes para que lo sepan bajar a los colaboradores de las empresas. Y pues bueno, hay que informarse. Nayeli. Muchas gracias. Sí, como dice Miguel, nosotros podemos ayudarles en toda la parte cultural de medición de, bueno, diseño de KPIs, definición de perfiles de puesto y Jimé. Con toda la parte documental, laboral y sobre todo ayudarlos a estructurar todo para que cuando tengan una visita, cuando tengan algún tipo de conflicto, cuando tengan todo esto a la mano, también esté correcto, documentado y sirva para prevenir cualquier tipo de controversia. Buenísimo. Pues, ¿dónde Jimena, te pueden contactar? Muchas gracias. Pues tenemos nuestro sitio web y nuestro Instagram, estamos como Zappers Law Solutions, ahí con todo gusto pueden mandarnos un correo a hola@zapperslaw.com y con gusto podemos agendar con ustedes sin mayor problema. Gracias. Genial. Pues muchas gracias, feliz 2026, felices fiestas, nos vemos el próximo año aquí en GarageBrand. Nayeli, muchas gracias. Gracias, felicidades, Miguel. Felicidades.